buen día, mis queridos estudiantes. En la actividad anterior, reflexionaste sobre la importancia de incluir el juego en las actividades familiares para mejorar la convivencia. Hoy, martes 8 de septiembre, indagarás sobre qué es una sombra, cómo se produce y de qué depende su tamaño. Nuestra sesión de hoy se denomina Investigamos y jugamos con la luz y la sombra desde el área de ciencia y tecnología. Veamos las metas de hoy. Vas a proponer posibles respuestas acerca de cómo se produce una sombra. Registrarás y organizarás datos sobre cómo se produce una sombra y de qué depende su tamaño. Explicarás cómo algunos objetos producen sombra y cómo ésta puede cambiar de tamaño. Comunicarás a través de un juego qué es una sombra. Ponte cómodo porque iniciamos. Observa las imágenes. ¿Qué es lo que puedes ver? Veamos qué nos dice el texto. Acompáñame a leer. Karina tiene 6 años. Como cada noche, se dispuso a dormir. Estaba contenta porque se puso su pijama de dinosaurio que tanto le gusta. Cuando estaba por quedarse dormida, recordó que no se había lavado los dientes. Saltó de su cama para ir al baño y, al asomarse a la puerta de su habitación, observó la luz de una lámpara en el pasillo. Cuando pasó frente a la lámpara, vio un enorme dinosaurio en la pared que se movía y la seguía. Asustada, se acercó lentamente a la lámpara y el dinosaurio se hacía cada vez más grande. Entonces, más asustada, llamó a su hermana mayor, quien se acercó a ver qué es lo que sucedía y al mirar la sombra en la pared, sonrió y le dijo: «Mira tu pijama, ese dinosaurio eres tú, es solo tu sombra». ¿Qué te pareció la lectura? Entretenida, ¿verdad? Ahora conversemos. ¿Qué asustó a Karina? ¿Quién era el dinosaurio gigante? ¿Qué produjo la sombra? ¿Cómo se produjo la sombra del dinosaurio? ¿Te ha pasado algo así alguna vez? ¿Cómo te sentiste? ¿Las sombras se producen con luz o sin luz? ¿Las sombras pueden variar su tamaño? ¿Cómo? En estos momentos vas a dar respuesta a las siguientes preguntas. ¿Cómo se produce una sombra? ¿De qué depende el tamaño de una sombra? Primero, selecciona la idea que creas que te ayudará a responder la primera pregunta. Solo elige una. ¿Qué es lo que nos dice este cuadro? Si un objeto deja pasar la luz, entonces produce sombra. Si un objeto no deja pasar la luz, entonces produce sombra. Si un objeto no deja pasar la luz, entonces no produce sombra, porque el sol sale en el cielo y luego se oculta. ¿Cuál de estas ideas te podrá ayudar a contestar la pregunta número 1? Vamos, selecciona una. Piensa, ¿cómo puedes hacer para saber si tu respuesta es correcta? ¿Harás un experimento dejando pasar luz a través de los objetos? ¿Preguntarás a tus familiares? ¿Buscarás información en libros e internet con apoyo de la familia? ¿Tú qué dices? Selecciona solo uno. Para saber cómo se produce una sombra, te propongo indagar a través del siguiente plan de acción. Pide ayuda a un familiar para desarrollar este plan. ¿Qué otras acciones crees que puedes hacer para responder la pregunta? Hemos dicho que vamos a elaborar un plan de acción. ¿Qué es lo que tendremos en cuenta en el plan de acción?
En el cuadro puedes observar varios pasos. Primero, ¿qué acciones haremos para saber cómo se produce una sombra y de qué depende su tamaño? Vas a observar las características del material con que están hechos los objetos. Observa si los objetos dejan pasar o no la luz. Registra los objetos que producen sombra y los que no producen sombra. Compara las sombras de objetos diferentes. Producir mi sombra con diferentes fuentes de luz. Produce sombras de diferentes tamaños. Vas a organizar los datos e información con dibujos y en tablas para responder las preguntas iniciales. ¿Qué es lo que vamos a necesitar? Lápiz, una linterna, tu cuaderno, objetos de diferentes tamaños, cartulina y a trabajar. Empieza a desarrollar las acciones de tu plan con la ayuda de un familiar. Busca un espacio con poca iluminación para realizar las observaciones. Luego me cuentas. Pongamos en marcha el plan de acción. Consigue los objetos y observa sus características. Toma un vaso de vidrio o de plástico transparente. Obtén una cartulina rectangular, una pelota de plástico y una lata. ¿Qué es lo que vas a hacer? Primero, coloca una mesa muy cerca a la pared y sobre ella los objetos que observarás. Coloca el vaso de vidrio y alúmbralo con la linterna. Observa y anota si se forma algo o no en la pared. Repite el mismo procedimiento con cada objeto. Observa y registra tus observaciones. Para ello, te estoy presentando una tabla donde irás registrando lo que vas observando de cada objeto. Tienes 3 preguntas que te pueden guiar. ¿De qué material está hecho? ¿Deja pasar la luz? ¿Qué se forma en la pared? Lo vas a dibujar. ¿Ya tienes completada la tabla de datos? Ahora conversemos sobre ello. ¿Qué objetos han permitido el paso de la luz a la pared? ¿De qué material están hechos? ¿Identificaste los objetos que han impedido el paso de la luz? ¿Y de qué material están hechos? ¿A qué objetos los llamamos transparentes y a cuáles opacos? ¿Qué se forma cuando los objetos impiden el paso de la luz? ¿La forma de la pelota se parece a la forma de su sombra? ¿Las sombras de la pelota y la lata son iguales? ¿Por qué? ¿Dónde ubicaste el objeto? ¿Delante o detrás de la linterna? Ahora llegó el momento de producir tu sombra. Para ello te doy algunas recomendaciones. Pega el papelógrafo sobre una pared. Pide a un familiar que sostenga la linterna y la coloque en una mesa sobre una caja o libros. Si quieres producir tu sombra sobre el papelógrafo, ¿dónde te ubicarás con relación a la luz de la linterna? ¿Delante de la linterna o detrás? ¿Qué dices? Correcto, te vas a parar de espalda a la linterna y a cierta distancia de la pared. Pide a tu familiar que encienda la linterna y observa si aparece algo en el papelógrafo. Mira la imagen. Pide ayuda a un familiar para dibujar tu sombra. Disfraza tu sombra. Colócate un gorro y observa qué pasa con tu sombra. Invita a tu familia a producir su sombra también. Se van a divertir. Es momento de informarnos. Para ello, te invito a realizar las actividades de la ficha Luz y Sombra para complementar la información que has registrado sobre cómo se produce una sombra.
Sigue indagando acerca de sus características y responde la siguiente pregunta. ¿De qué depende el tamaño de la sombra? Te doy algunas ideas fuerza. Recuerda, el tamaño de la sombra de un mismo objeto opaco varía dependiendo de cuán cerca o lejos se ubique de la fuente de luz. En este caso, de la linterna. Cuando el objeto opaco se encuentra cerca a la fuente de luz, proyecta una sombra más grande que cuando se encuentra lejos. Observen las imágenes y lea detalle. Ahora vas a demostrar lo aprendido. Luego de realizar las actividades de la ficha, realiza o responde lo siguiente en tu cuaderno. Señala cuál de estos objetos puede producir sombra e indica por qué. Vas a registrar esta información en tu cuaderno. ¿A qué objetos corresponden las sombras que ves en la imagen? Yo puedo decir que es una manzana, un gato, un sombrero y un árbol. ¿Y tú qué dices? ¡Genial! Ha llegado el momento de responder las preguntas iniciales en tu cuaderno. ¿Cómo se produce una sombra y de qué depende el tamaño de una sombra? Para responder las preguntas, utiliza el siguiente esquema. Vas a colocarle un título como está en el ejemplo. La sombra se produce cuando hay una fuente de luz. ¿Cómo qué fuente de luz? ¿Qué usaste? Una linterna. Muy bien. Se produce cuando un objeto, ¿qué es este objeto? ¿Transparente u opaco? Vamos, completa. Puede cambiar de tamaño cuando lo alejamos o lo acercamos al objeto de la luz. Completa. Contesta completando los espacios en blanco. Los objetos que producen sombra son objetos opacos porque... Haz un ejemplo. Y los objetos que no producen sombra son objetos transparentes porque... Completa también con un ejemplo. Llegó el momento de comparar esta respuesta con la respuesta inicial que escribiste o dibujaste. Dime, ¿son iguales o diferentes? ¿Qué nuevas ideas aprendiste? Ahora que ya conoces más sobre los objetos que producen sombra, cómo sucede esto y cómo el tamaño de una sombra puede variar, haz un teatro de títeres de sombra con la familia. Los materiales que vas a usar son una linterna, tu cuaderno, algunas hojas, palitos de anticucho y siluetas de animales. ¿Qué es lo que vas a hacer? Primero, dibujarás en la cartulina la figura que desees. Recórtala y pégale a un palito con cinta adhesiva como ves en la imagen. Luego, coloca la figura entre la linterna y la pared. ¿Cómo hiciste con los objetos de la actividad anterior? Acerca la figura a la linterna y observa qué sucede en la pared. Prueba a alejar la figura de la linterna y observa qué pasa ahora. Ya estás listo para elaborar un cuento o lo que tú desees. Recuerda que debes grabar lo que vas a trabajar con la familia en el teatro de títeres. Si llegaste hasta aquí sin dificultades, te felicito. Es momento de reflexionar acerca de lo aprendido. Por ello, señala con tu dedo el recuadro que corresponda según tus logros. Estoy muy segura que harás un buen trabajo y si necesitas ayuda, me puedes consultar. Gracias por trabajar en familia. Aprovechemos cada momento para aprender. No olvides, la educación no puede parar. Besos y abrazos virtuales.